¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes, Sergio. Bueno, Buenas tardes. eh, me preguntan, Javi, ¿cómo te puedes concentrar para trabajar aquí conmigo? Pues no, el hombre ya está acostumbrado, ya desde que hemos empezado el confinamiento. Está deseando volver a trabajar, no lo puede negar. Los demás, confío en que vuelva a trabajar dentro de poco. Sí, Confío. yo también, hace falta un poco de aire. Bueno, pues buenas noches, buenas tardes. Estamos con Sergio González, que es coordinador de marketing estratégico en AENOR. Y bueno, realmente la idea de este directo, bueno, te estoy tapando yo con mi imagen, pero ahí lo vemos. La idea de este directo era hablar de las normas, de las certificaciones y de todo este lío eh, en el que no nos hacemos realmente una idea de cómo tenemos que hacer las cosas, ni los empresarios, ni los usuarios, que estamos viendo constantemente un bombardeo en los medios de comunicación, un sello, una certificación. Entonces, antes de empezar a hablar de todo ese tipo de sellos y de certificaciones y centrarnos en el coronavirus, me gustaría que nos explicaras qué es AENOR, porque cuando vemos AENOR y el logo de AENOR, pues yo creo que todo el mundo dice, mira, esto es como una garantía, ¿no? Pero ¿qué es AENOR exactamente? ¿Qué es lo que se certifica? Y si nos puedes hablar también un poquito de las distintas normas que hay, qué es eso de la ISO, qué es eso de la UNE. Yo te lanzo hoy esa pelota y tú te la bandeas como puedas. Me has puesto un reto que es de lo más interesante, porque cómo mantener la audiencia, más o menos, ahí en vilo, hablando de normas, hablando de temas que no son a priori demasiado divertidos. Así que vamos a intentarlo, ¿vale? Te voy a intentar contar así en breve qué es AENOR, qué hacemos y qué es una norma y por qué existen las normas, y yo creo que es un tema chulísimo. Otra cosa es que a priori salga o suene árido, porque hablar de documentos normativos pues no es lo que apetece quizá a las 7 de la tarde, ¿no? Pero te lo voy a intentar contar. Bueno, yo creo que sí. De verdad que aunque estamos en un momento que realmente a lo mejor esto, pues hace 3 meses hablar de AENOR y de las normas, pero ahora que estamos viendo que son necesarias, pues creo que es un buen momento para decir, oye, que nosotros estamos aquí, estamos por algo y qué es lo que estábamos haciendo antes y por qué somos importantes ahora. Entonces yo estoy segura que va a interesar muchísimo todo lo que nos cuente, Sergio. Vamos a ello. Verás, seguramente muchos de los que nos están escuchando habrán oído de AENOR. De hecho, hay una de las cosas más graciosas que nos pasa a casi todos los que trabajamos en AENOR. Una de las cosas que nos toca antes o después es explicarlo a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Hijo, ¿tú dónde trabajas? ¿A qué te dedicas? O a los niños que vienen y dicen, mi papá es policía y tú, pues mira, yo te puedo decir que me dedico, al final lo que decimos de alguna manera, la explicación sencilla es a transmitir confianza. O sea, yo a lo que me dedico realmente es a que cuando alguien vea el nombre de AENOR, sepa que detrás hay un trabajo riguroso. ¿Un trabajo riguroso en qué? En auditar, en evaluar a las organizaciones para que esas organizaciones permitan trasladar a sus consumidores, a sus clientes, que están haciendo algo bien. Yo, así por así decirlo, me dedico a examinar a las organizaciones, a hacer que pasen por una serie de pruebas para después concederles un sello y que gracias a ese sello, gracias a ese nombre, gracias al valor que está detrás de lo que dice AENOR, los consumidores, los clientes, las administraciones públicas puedan saber, puedan tener confianza en que esa organización está haciendo bien las cosas. Ahora bien, ahora me dirás, ¿y qué cosas hacen bien? O sea, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues la mayor Antes, parte de las antes, veces... antes de eso, el origen es una empresa privada. ¿Cuál es el origen de AENOR? La gente no sabe Eh, si es un organismo público, si es privado, suena todo tan oficial. Yo te hablo. es, sí, sí, es cierto. De hecho, muchas veces me han dicho, tú eres funcionario, ¿no? No, me temo que no. AENOR es una entidad privada. En su momento fue una asociación sin ánimo de lucro, pero ahora mismo es una entidad privada que se dedica a la evaluación de la conformidad. ¿Eso qué quiere decir? Nos dedicamos a evaluar. Nosotros nos creamos como AENOR allá en 1986 y desde aquel momento nos dedicamos a varias actividades, pero sobre todo a evaluar, a examinar, a auditar, a evaluar a aquel que necesita contrastar y generar confianza a un tercero. Nosotros lo que nos dedicamos es a intentar transformar la sociedad, mejorar la sociedad, ayudando a que de alguna manera las organizaciones lleguen a sus clientes trasladándoles un compromiso de calidad, de compromiso con el medio ambiente, de compromiso con prevención de riesgos laborales. Llevamos un montón de años en esto y por eso nos hemos ganado un nombre, un prestigio bastante relevante. Por lo tanto, AENOR, si se tiene que resumir, es una entidad que se dedica de alguna forma a auditar a las organizaciones para que gracias a esa auditoría y a una marca que nosotros damos, estas organizaciones generen confianza a los consumidores. ¿Desde cuándo?
¿Sabes desde el desde el 80? 86. 86, tenía yo 4 años, fíjate. Yo a lo mejor unos poquitos más. No muchos, Pero no creo que muchos, no creo que muchos. creo que, vamos, prefiero de la historia de Aenor, ¿no? O sí, yo nací en 86 y la verdad que estamos en un montón de países en el mundo, estamos muy presentes en Latinoamérica, donde también somos fuertes. En el mercado español somos la referencia en el ámbito de la auditoría, la referencia en el ámbito de la realización de auditorías de rigor y de prestigio, y sobre todo se nos conoce mucho en el nombre. Seguro que en algún momento tú has visto algún horno, alguna lavadora, algún Estaba pensando en el horno, te lo juro. Estaba pensando en el horno. en que muchas veces nos han llamado a Enor diciendo que es que se me ha averiado la lavadora. Arreglármela. Y pues es que no. Nosotros hemos hecho una serie de pruebas, de ensayos, hemos cogido un prototipo de esa lavadora y le hemos hecho un montón de barrabasadas para testar que esa lavadora cumple con la norma de lavadoras. Gracias a lo cual, la que usted tiene en su cocina, pues tiene un sello de honor, una marca que dice que esa lavadora, ese prototipo, ese tipo de lavadora, pues cumple con una norma que dice cómo se tienen que hacer bien las lavadoras. Esa es la clave de nuestro trabajo. Nos basamos muchas veces en normas. Y las normas, al fin y al cabo, hay muchísimas definiciones técnicas que me voy a ahorrar. Una norma, más o menos, lo que dice es cómo se tiene que hacer bien algo. Para que te hagas una idea, para hacer una norma, no es que yo me levante por la mañana y diga, hoy voy a hacer una norma sobre jabón, sobre jamones, o sobre calderas, o sobre servicios funerarios. Existen normas de todo esto, ¿eh? Existen miles de normas. Bueno, pues las normas las hacen expertos. Las hacen expertos en el seno de comités de normalización que cada país tiene un organismo reconocido para realizar estas normas. En España ese organismo se llama UNE. Es la Asociación Española de Normalización. Seguramente te sonará algún organismo. Mira, una anécdota curiosa. En realidad estamos todos rodeados de normas, pero no lo sabemos. Cada vez que compras unos folios o metes unos folios en la impresora, metes unos folios. DIN ¿Cómo les llaman? A4. Los DIN A4, ¿no? Lo que significa que esos folios cumplen con la norma alemana DIN A4, que especifica cuáles son las dimensiones del folio. Gracias a lo cual, mi impresora, la tuya, y la de alguien en Holanda y la de alguien en Alemania, utiliza el mismo tipo de folio. Te das cuenta enseguida cuando vas a América. Allí, la tipología de folios es otra diferente, cumplen otras normas. Y por eso las impresoras de allí utilizan unos folios muy diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que las normas están para homogeneizar, para homologar. Y en el ámbito occidental utilizan los mismos folios. Pero no es una norma internacional, con América se utilizan otros. No Ahora es un gran ejemplo y como has mencionado lo de la UNE, ahora estamos todos puestísimos en esto porque no teníamos ni idea, pero ahora todo el mundo buscamos mascarillas que sean UNE 0065, las higiénicas. Y entonces yo me paso el día hablando de, no, las mascarillas tiene que poner UNE 0065. No, pueden cumplir otras normas ya, pero si quieres asegurarte que cumplen un estándar, tienen que ser el UNE 0065, ¿no? Y entonces estas cosas también nos están ayudando. Entonces, por un lado están UNE, que es española, y ISO. Buena pregunta. Pues verás, para que te hagas una idea, UNE, la norma UNE significa algo tan sencillo como una norma española. No se rompieron la cabeza a la hora de... ¿En serio? No te creo. La UNE 065, para mascarillas higiénicas reutilizables, etcétera, es una norma española 065. De 2020. Así es la vida. El otro día, perdona Sergio, el otro día me preguntaba una amiga, decía, es que antes ponía UNE 0065 y ahora pone UNE 0065 2020. El 2020 es el apellido, pero va siempre, entiendo, lo que pasa es que a veces no se pone por ahorrar. Eso es. En realidad el nombre de la norma es UNE 0065 2020, porque se ha aprobado en 2020. Si el año que viene se modificara, si pone un apartado más, sería la 0065 2021. Eso pasa muy frecuentemente porque las normas están vivas. Son documentos que están vivos y que más o menos continuamente se van revisando. Hay normas que sí que duran muchísimo tiempo porque están bien adaptadas a su tiempo y hay otras que necesitan adaptaciones. Me has preguntado por ISO. Pues verás, cuando una norma es bastante reconocida o cuando una norma tiene un reconocimiento bueno, cuando alguien intenta que esa norma además tenga un reconocimiento internacional, no se queda en UNE. El organismo UNE o el organismo AFNOR en Francia o BSI en Inglaterra, cada uno tiene el suyo, ¿no? INTECO en Costa Rica, hay muchos organismos. Cuando una norma en su ámbito tiene relevancia y el sector la apoya, intenta convertirla en norma internacional. Y para convertirla en norma internacional,
puede haber varias vías. Puedes ir al mercado europeo y hay un comité, hay un organismo europeo de normalización, pero puedes ir a ISO. ISO es la madre de todos los organismos de normalización. ISO es el organismo internacional de estandarización, de normalización. Y ahí hay, de nuevo, comités de expertos que lo que hacen es coger esas normas y, si les parece bien, las trasladan, las transforman en normas internacionales. Hay veces que eso ha pasado a partir de normas españolas. Por ejemplo, en un sector tan complejo como de la investigación de mercados de opinión, se hizo una norma, recuerdo hace 10 años, la UNE 161.001, fascinante, pero de un sector tan complejo como la investigación de mercados. Pues bien, tanto éxito, tanta repercusión, que pasó a norma ISO. Y ahora una norma de origen español se está cumpliendo, como ISO 20.252, se está cumpliendo en cualquier país del mundo. Ser ISO significa que quien la aplique en España, en Italia, en Australia o en Camboya va a hacer lo mismo. Exactamente los mismos estándares. Entonces, cuando tú hablas de la norma UNE 0065, significa que es una norma de ámbito español, que se ha aprobado por el organismo español de normalización y a priori se aplica en España. Que, por cierto, otros organismos de certificación en el extranjero también la pueden certificar. Porque una vez que está aprobada la norma por UNE, ahí entramos en entidades de certificación como AENOR. Lo que hacemos es auditar que esas normas se cumplen. Entonces, que un fabricante de mascarillas higiénicas quiere que alguien le reconozca que su mascarilla cumple con la 0065, pues nos llama a AENOR o a otra entidad. Y AENOR realiza una serie de valoraciones, de auditorías, de exámenes, y si esos exámenes se cumplen, le damos un certificado y un reconocimiento. Por ejemplo, en textil se habla mucho de ITEX, que es el que viene en todas las mascarillas. ¿Sería un organismo certificador? Aquí ya estaríamos entrando en terminología muy de nuestro sector. Mascarillas, como bien sabes, porque además tú has escrito bastante sobre ello y lo he visto, hay diferentes tipologías de mascarillas. Las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas higiénicas, las mascarillas que realmente son EPIs. Bueno, pues las mascarillas EPIs, las que son equipos de protección, tienen que estar certificados por organismos especiales, por organismos notificados. Eso es. ITEX es uno de ellos, AENOR también. AENOR también. Para una tipología concreta de equipos de protección. Vale, perfecto. ¿Y la norma UNE, quién la pone? ¿Quién es el que se sienta y dice, esta mascarilla tiene que tener estas características? Pues si te apetece, ¿quieres tú? ¿Te animas? Oye, todo es ponerse. He hecho cosas tan raras estos últimos meses que ya no descarto nada. En realidad, esta parte no depende de AENOR. Depende, como te decía, del organismo UNE. El organismo UNE es el que en España tiene reconocimiento para hacer normas. Lo que hace UNE es elaborar documentos que sirvan a los sectores que lo están solicitando. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con las mascarillas? Que no existía una norma para definir cuáles son los requisitos de una mascarilla higiénica. Entonces, como tampoco hay una ley que lo establezca, pues el sector llama a UNE y dice, por favor, necesitamos que se genere, que se cree una norma que establezca los requisitos que debería cumplir una mascarilla higiénica. ¿Y cómo se hace? Pues se reúne a un comité técnico de expertos. Se invita a los fabricantes, se invita a las administraciones públicas, a laboratorios, a expertos como tú si quieres, de forma que se puedan reunir en un grupo de trabajo y, muy importante, por consenso, aprobar la norma. ¿Por qué digo por consenso? Porque si no sería una norma que podría tener peligro de intereses cruzados o porque es muy complicado muchas veces llegar a este término de consenso. Pero eso es lo mejor de las normas, que cuando se publican todos los interesados están convencidos de que el contenido de esa norma es lo que debe ser. Cómo se debe fabricar correctamente una mascarilla higiénica o cómo se debe prestar un servicio de transporte de pasajeros. Todas las normas tienen esa base. Y sabes una cosa muy importante, que las normas son voluntarias. Cuando se publica una norma, que además incluso pasa por un proceso de comunicación pública, de información pública, es decir, que es un proceso serio y formal, cuando una norma se publica, está a disposición de cualquiera, por si quiere utilizar, por saber. Ese claro. Es el del sector. Pues bien, si esas normas, a priori, no son ni reglamentos, ni directivas, ni leyes, ni decretos. Son normas voluntarias que tiene o puede utilizar cualquier empresa del sector para fabricar, para prestar su servicio, para lo que fuera. De forma que viene muy bien, porque son la guía que necesitan muchas empresas para hacer sus productos, para fabricarlos, para prestar servicios o para gestionarse bien.
Claro, es que esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las mascarillas. Yo estoy trabajando mucho con una amiga que se llama Paloma Hernández de Zamora, que ya trabajaba en China y ya sabe mucho de calidad porque se dedicaba a la autoría precisamente de microondas de una empresa china y de microondas y de hornos sabe muchísimo y electrodomésticos en general. Y entonces ha aplicado ese conocimiento que tiene después de, no sé si 12 años estuvo en China, ahora en España, bueno, pues como además sabe chino, pues a ayudar a fabricantes de manera solidaria y entonces, pues ella ha cogido la norma y decía, oye, un productor de Zamora que se dedicaba a hacer faldas de señora, yo le explico a usted cómo es la norma y usted en base a esta norma puede hacer mascarillas que cumplan. Pues verás, si quieres te cuento anecdotario del mundo de las normas y estas situaciones. Si esas mascarillas que se están fabricando en China son, por ejemplo, mascarillas tipo EPI, ¿no? Que son sobre todo para proteger a los trabajadores, las famosas FFP1, 2, 3, Sí. si se quieren vender en el mercado de la Unión Europea, tienen que estar certificadas, tienen que tener un marcado C. Y para hacerlo, tiene que hacerlo un organismo notificado, un organismo reconocido. Pues bien, pues ha habido una situación bastante curiosa, porque muchas de las mascarillas que se fabrican en China cumplen la norma china o la norma coreana, pero esas normas no son ISO, no están homologadas o interpretadas en el mercado ni La español. famosa GB2626 que lleva, por ejemplo. ¿Te suena la KN95 Sí, que también la he sí. visto? Bueno, pues ¿qué le pasa a estas que no se reconocen en el mercado español? Por lo tanto, ni el mercado español ni el mercado europeo. Pero como la situación era tan crítica, si no recuerdo mal, porque en esta parte yo no soy el experto, tienes que tener en cuenta una cosa que no te he dicho. En AENOR estamos trabajando en el COVID un comité de expertos en esto. Entonces, cada uno tenemos nuestra parte de expertise, ¿no? Pero en el caso de mascarillas, un poco para terminar lo que te estaba comentando, la situación derivó en tanta necesidad de tener mascarillas que hay si no recuerdo mal, digamos, hay una propuesta por parte del gobierno español, por parte del ministerio, para reconocer temporalmente, creo que Hasta, hasta finales de septiembre, hasta septiembre, sí. 30 de septiembre, las KN95, para hacerlas comparables con las normas europeas que cumplen con estas mascarillas, pero con una situación de necesidad. Esto seguramente, en una situación normal, todas esas normas en el seno de ISO se podrían haber integrado y por consenso haber hecho una norma a nivel internacional. Pero lo que lleva al consenso es que muchas veces hace falta tiempo para hacerlo. Y en esta situación nos ha faltado tiempo a todos. Vale, bien. Respondiendo a una pregunta que entraba por ahí, preguntaban qué significa UNE en ISO, cuando ves UNE-EN-ISO. Muy buena. Te lo puedo traducir literalmente Sí, o te sí, lo puedo... sí. Sí, 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 es tan bonito como lo de una norma española, no sé dónde. buenísimo, ¿eh? Una española que es norma europea, EN, y que es norma internacional, ISO. Es nombre y apellidos. UNE, una norma española, European Standard, EN, y ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización. ¿Eso qué significa? Que cuando se ve esa norma, es una norma que forma parte del acervo normativo de España, de Europa y de ISO a nivel internacional. Allá donde la encuentres, si ves una certificación de una en ISO 9001, es la norma más famosa de todas las Sí, sí, normas, la sí. La madre de todas las más normas. 9001, bueno, pues esa es una en ISO, porque sepas que también existe la BSI en ISO en Inglaterra, y la UNI en ISO en Italia, y la INTE en ISO en Costa Rica. Eso significa que esa norma es exactamente la misma en cualquier país del mundo. Si solo fuera en UNE-EN, sería exactamente la misma en Europa. Europa y en España. Y si es UNE, pues es el UNE, que tiene Fenomenal. solo... Claro, eso es como yo soy de Belmonte, Belmonte Cuenca España, o puede ser solo Belmonte Cuenca, o puede ser, es así. Es fácil de entender. Pues genial, me ha encantado esta aclaración porque la verdad que yo no sabía muchísimas de estas cosas y eso que me había puesto yo. ¿Me Marian escuchas? UNE, ¿Me escuchas? Ay, creo que nos hemos quedado me han ahí. llamado. Que es que me han llamado. Ah, que te han llamado, vale, vale, digo, algo Es lo que pasa. tiene. Ahora vemos tu casa, Sergio. ¿Le has dado la vuelta a la Vaya. cámara? Espero que te guste, es la decoración de mi despacho. Fantástico, fantástico. Bueno, pues he hecho así un poquito de introducción sobre estos temas que son claves para interpretar un poco las etiquetas que vemos estos días y para la vida en general. Me gustaría que habláramos de, bueno, pues de realmente lo que veníamos a hablar, que era de este tema de las certificaciones y de los sellos que ahora estamos viendo en las paredes
en las ventanitas de los restaurantes, de las peluquerías, este famoso sello COVID free que está acaparando tantísimos titulares y que realmente está generando tanta confusión. Vosotros, Y desde AENOR, ¿cómo lo veis? Cuéntame. bueno, he de decir que aquí hablo en nombre de AENOR, con lo cual tengo que controlar mi forma de expresión, ¿vale? Mi opinión Te personal. lo tendremos en cuenta. Te la Mi reservas. opinión, ¿por qué? Porque mi opinión personal es, yo te soltaría aquí unas cuantas cosas que no estarían bien, pero desde AENOR lo que te tenemos que decir es que es profundamente incorrecto utilizar certificaciones con la denominación COVID-free o similares. Profundamente correcto porque llama o porque confunden y, sobre todo, afectan al corazón de nuestro sector. Fíjate, antes te decía que nuestro papel es generar confianza. Nuestro papel, nuestra misión fundamental es intentar que tú, cuando ves un sello de AENOR, confíes y digas, joder, tranquilidad, puedo pasar ahí, o veas el sello de AENOR en seguridad vial y dices, esta gente se compromete mucho en seguridad vial. Cuando utilizas el código COVID-free, lo que estás es provocando justo lo contrario. Porque, como bien sabes, el riesgo cero no existe. Ojalá, cuando exista una vacuna, lo mismo ya tenemos mucha suerte y todo va muy bien, pero ahora mismo hablar de COVID-free es profundamente falso. Por lo tanto, nosotros tenemos muy claro esto y, como te he comentado, llevamos ya un montón de años trabajando y auditando y siendo muy rigurosos. De hecho, tenemos fama de ser los más exigentes en muchos casos. Pues bien, nosotros desde el principio optamos por no utilizar esta terminología, porque probablemente íbamos a generar justo lo contrario de lo que queríamos hacer. Íbamos a generar, en vez de generar confianza, terminaríamos generando desconfianza, como tú misma has dicho, porque no es, de verdad, no es de cajón, no es de ninguna manera aceptable utilizar términos como COVID-free. Es una ¿Qué es lo cosa que que, tenemos? un segundito, por hacer un apunte, ¿no? Por si alguien no ha escuchado esto nunca, una comparación muy básica, si decir, tú no te imaginabas hace 4 meses que en un restaurante pusiera restaurante gripe free o resfriado free o sarampión free. Aunque existe una vacuna frente al sarampión muy eficaz, o sea, incluso aunque existe una vacuna en el futuro muy eficaz frente a COVID, porque nadie te puede garantizar que una persona que tengas sentada al lado no te lo va a contagiar, o el propio camarero o el propio establecimiento. Entonces, bueno, es una cosa que, como bien dices, es de cajón, pero que aún así nuestro ansia por querer tener esa seguridad, el ansia de los empresarios, es un deseo que entiendo que nace desde lo mejor y la bondad profunda de decir, oye, yo quiero lo mejor, pero claro, tenemos que tener en cuenta que lo mejor no siempre es lo más fácil. Y estos titulares que dicen, un sello que cuesta 3.000, 4.000 euros, ¿qué estás pagando con este sello? Yo lo que me pregunto, Sergio, es ¿qué está pagando la gente cuando paga 900, 1.000 o 3.000 euros por un sello? Pues seguramente, fíjate, lo que están pagando es la necesidad que tienen de transmitir tranquilidad y seguridad a los demás. Y sin embargo, están pagando a veces, no digo, por favor, aquí quiero ser muy cauto, hay muchas organizaciones de certificación especializadas como AENOR que hacen un trabajo excepcional. Nosotros somos reconocidos como los más rigurosos, pero precisamente esta necesidad que ahora mismo está existiendo de transmitir tranquilidad, digamos que está generando que muchas organizaciones estén desarrollando esquemas, vamos a llamarle improvisados, ¿vale? Sí. Improvisados, de forma que no proporcionen ese rigor que realmente merece este tema. Efectivamente, yo nunca se me hubiera ocurrido un gripe free, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Si tú quieres trasladar a tus clientes, a tus empleados, a tus ciudadanos, que te lo estás currando, que estás haciendo lo mejor posible dentro de lo que tú puedes, frente al COVID, pues pon en marcha las buenas prácticas, que hay muchísimas por todos lados, si quieres ahora hablamos de ello. Eso es lo que me interesa. Pero no Queda claro, transmitas, no claro. transmitas un mensaje erróneo, porque Queda genera claro justo lo contrario. que puede generar esa falsa seguridad, puede generar que tus empleados digan, bueno, como estoy COVID free, ¿para qué voy a yo hacer nada si ya estamos certificados, ¿no? Entonces, pero una cosa es que los sellos COVID free tengan el rigor que tienen, nulo, y esto ya lo digo yo, y otra cosa es que no se puedan hacer guías de buenas prácticas y que no sea necesario que los empleados tengan una formación o que tengan unos protocolos. Los protocolos ahora yo creo que son más importantes que nunca. Todos hemos instaurado protocolos, incluso cuando vas ahora a un bar, la mascarilla, el protocolo, llévate un sobre, mételo, eso es un protocolo.
pues cuando menos en los restaurantes, en los establecimientos tienen que tener protocolos. ¿Vosotros cómo intervenís? ¿Cuál es vuestro papel dentro de estas buenas prácticas? Pues verás, antes te he soltado un rollete, que espero que no haya sido tanto, sobre las normas, las ISO, las UNES, las EN y todo esto, hasta las DIN alemanas, con el DIN A4. Bueno, pues ahora mismo no existe una norma internacional que establezca los requisitos de COVID-free, ¿no? Por lo tanto, no se puede decir COVID-free, ¿verdad? Bien, tampoco existe una norma que establezca los requisitos de cómo tiene que ser un protocolo para hacer frente al COVID. Eso es lo correcto, no al COVID-free, ¿vale? Como no existe una norma ni ISO, ni UNE, ni EN, ni nada por el estilo, desde AENOR lo que siempre tenemos en cuenta es que hay una norma. Para nosotros, digamos, nuestro esquema, nuestra forma de pensar está basada en esas normas de consenso voluntarias. Pues como no existía eso, lo que pensamos es en cómo podemos ayudar a las empresas para, por un lado, hacer un esquema sólido que de alguna manera te convenza a ti, Marian, y convenza a cualquiera de que cuando tú entres a un restaurante, a un hotel o, sobre todo, por ejemplo, en organizaciones que ya están trabajando con nosotros, que se están certificando, cuando tú entres a un centro de Carrefour, cuando tú cojas un autobús de Alsa, cuando tú vayas a transportarte en AVE con Renfe, o cuando consumas un producto de Argan, por ejemplo. Me interesa todo. Trabajo con Carrefour, voy en el AVE muchísimo, todo eso me interesa mucho. Sergio, cuéntamelo. Vale. Pues, ¿qué es lo que están haciendo estas empresas? Fíjate, ni siquiera quiero decir qué estoy haciendo yo. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Lo que están haciendo ellos es poner en marcha una serie de protocolos de buenas prácticas frente al COVID. Lo más importante es que ellos tienen que currarse, porque es así, tienen que trabajarse protocolos completos, complejos a veces, que incluyan buenas prácticas, que ahora vamos a comentar si quieres, de forma que a ti te generen tranquilidad. ¿Qué es lo que está haciendo AENOR? Dando soporte a esos desarrollos, auditándolos y evaluándolos. Como no existe norma ISO, lo que estamos evaluando son los protocolos de cada empresa y los estamos contrastando con una batería de guías de buenas prácticas que han sacado organizaciones de todo tipo de condición. Desde el Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Industria, al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, a la asociación de cualquier tipo de condición, cualquier asociación, no cualquiera, estoy generalizando. Hay muchas asociaciones que lo que han hecho es currárselo y elaborar protocolos guía para sus asociados. Yo vi, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, yo vi, por ejemplo, con respecto a sanidad, que había unos protocolos para restaurantes y demás, pero luego vi también que había una asociación de restaurantes vascos que habían hecho un protocolo súper denso y que se lo habían currado. Digo, bueno, pues cada uno está intentando implementar y puede ayudar a todos los que están asociados con ellos. Pues multiplica, digamos, el ámbito geográfico, o sea, local, con regional, con internacional, con diferentes administraciones públicas trabajando. Hay sectores donde se han publicado decenas de guías de buenas prácticas y hay otros donde, por la razón que sea, no. Qué curioso. Bueno, pues verás, te voy a contar algunos casos, ¿vale? Que yo creo que pueden ser interesantes para los que nos escuchan. Y de hecho, me alegra mucho decirte que llevo diciendo todo el rato, como no hay norma, como no hay ISO, como no hay UNE, bueno, pues nada, me callo porque sí que hay, alguna ya. Bueno, de hecho, sí, pero son sectoriales, no son horizontales, no valen para cualquier sector. Entonces, si ahora algunos de los que nos están oyendo, por ejemplo, en el ámbito del turismo, tienen interés en saber si existe una guía consensuada de sector para algo de lo que ellos están haciendo, pues te digo que sí. Por ejemplo, hay guías ya para oficiales, ahora te cuento dónde encontrarlas, para balnearios, para hoteles, para restaurantes, para playas, para instalaciones náutico-deportivas, para espacios naturales protegidos, casas rurales, para alojamientos rurales, para albergues, para restaurantes, he dicho ya, me parece, un montón para gestión de playas. Hay muchas guías que han sido aprobadas en el seno precisamente de UNE y con la colaboración del Instituto para la Calidad Turística Española, de ICTE. Entre todos han hecho un esfuerzo enorme. No sé si tu marido decía que estaba deseando volver a trabajar, y hay algunos que nos ha tocado trabajar en un mes, pero horas como si no existieran. No, si ¿vale? él trabajando está, lo que quiere es irse a trabajar a su empresa, no desde casa aguantándome. No lo has entendido bien. Estamos trabajando en una norma para el teletrabajo, sí. También, sobre todo, el ámbito familiar es importante, no solo la prevención de riesgos y la seguridad. Bueno, en serio. Si alguien tiene necesidad de consultar estas guías, que ya son normas UNE, son las normas. Tú antes me has hablado, ¿te acuerdas? De las 64 y las 65, ¿no? Pues bienvenida, te presento las normas UNE 0066.
que son precisamente las guías de buenas prácticas en el ámbito del turismo que pueden consultar cualquiera de los que nos están oyendo. Pues me hace mucha gracia porque una farmacéutica me envió el otro día unas mascarillas, me dice, mira a ver si estas me valen o no, y ponía UNE 0066. Y digo, pues igual va a ser que no. A lo mejor hay una errata, a lo mejor. Y es posible que si pone un 066, es que la está marcando o una entidad de certificación que no está muy segura, o es que no está certificada. Simplemente alguien ha escrito un 66 como yo puedo escribir, lo juro por mis niños. Te lo has impreso en un DIN A4 y lo has pegado. Eso es lo que se llama una autodeclaración. Yo te juro por mis niños que cumplo con una norma. En ese caso, lo más probable, y confiando en que el que ha fabricado esa mascarilla seguramente lo habrá hecho con buena intención, aplicando lo que dice la norma, un E0065, otra cosa es la errata, ¿no? Sí. Pero ahí lo que te están demostrando es que por lo menos conocen la norma e están intentando cumplir con ella. No están certificados porque si no, entiendo que cualquier certificadora de cierto nivel no va a cometer esa errata, ¿no? Pero por lo menos sí que están intentando trasladarte que hay algo de confianza, aunque sea una declaración. O eso, o a lo mejor son unos pícaros que están poniendo... Todo puede ser. Hay de todo. Pero como te decía... Volviendo a la UNE 0066, sí. Eso es. Por cierto, una cosa curiosa. Siento decirte, las normas tienen un coste. No sé si lo sabíais, pero las normas suelen tener un coste. De hecho, UNE tiene gente trabajando precisamente. UNE tampoco es una administración pública. Por lo tanto, tiene gente trabajando y currando para hacer ese tipo de normas. Con lo cual, las normas tienen un precio. No es demasiado, no estamos hablando de un precio muy elevado, pero tienen un precio. Y sin embargo, casi por primera vez, muchas de estas normas que estamos hablando, las de mascarillas y en concreto estas de turismo, ahora mismo son accesibles sin coste. Basta con que la gente que nos está viendo se meta en AENOR o se meta en UNE y seguramente podrán o bien localizarlos o bien tener la información sobre dónde están. Pero estas normas son gratuitas y también están en el Ministerio de Industria y Turismo. El Mincotur, el Mincotur tiene la guía de fabricación con los materiales, con los patrones, todo. Pues también tienen todas las que te acabo de contar. Las de albergues, las de hoteles, las de museos, las de ocio nocturno, todas esas están también en el Ministerio o las puedes encontrar también fácilmente a través de UNE o de AENOR. Por lo tanto, como además son gratuitas, si tú tienes un restaurante, tú haces turismo activo o tienes un museo, tienes a tu disposición gratis estas normas, que están consensuadas con el sector, que están revisadas por el Ministerio de Sanidad, es decir, que hay muchísimo trabajo detrás de ellas. O incluso si eres una persona de andar por casa que dices, oye, yo quiero ir a un restaurante o quiero ir a un hotel, voy a enterarme de lo que sería lo ideal para yo tener cierto criterio de si el restaurante lo está haciendo bien o no y yo decidir si vuelvo o no, no porque tengan un sello COVID-free, sino porque yo sé, por lo menos lo que yo puedo ver, no me puedo meter en la cocina, pero lo que yo estoy viendo me suene bien o no. Y fíjate, te voy a dar una segunda derivada a lo que acabas de decir. Tú puedes utilizar la norma y leerla, pero si luego vas a ese hotel o vas a ese albergue y encuentras un sello de certificación, significa que alguien ha auditado esa norma para darte a ti confianza, para generarte a ti tranquilidad y seguridad, para que no hace falta que te lo leas tú y te lo mires. Es que ha ido un experto, un auditor experto, y ha pasado un ratillo en esa empresa examinándoles, preguntándoles. Muchas veces, incluso, por ejemplo, en caso de mascarillas, a veces se hacen, o de productos, se hacen ensayos, es decir, cada esquema de certificación es diferente. Pero que sepas que además de que la norma la tienes a tu disposición, si cuando accedes a uno de estos establecimientos y ves un sello de AENOR, o por ejemplo en el caso del turismo, ves un sello que se llama Safe Tourist Certified de ICE, significa que alguien de AENOR, por ejemplo, ha ido a auditar ese hotel, ha ido a auditar ese museo, ha pasado allí el tiempo que sea necesario y ha estado examinando y auditando lo que esa organización... Ese sello de ICTEL que comentas, del Safe Tourism, ¿ese es nuevo de ahora o ya existía antes? ¿O se ha creado para esto? Pasa exactamente lo mismo que con el sello que nosotros en AENOR hemos hecho. Nosotros en AENOR hemos hecho el sello de protocolos frente a COVID, que es el que, por ejemplo, tiene Carrefour, ¿no? ¿Y se llama así? ¿En el sello qué pone físicamente? Protocolos frente a COVID. Pero fíjate, es la primera vez en AENOR que hemos hecho una cosa. Para generar esa confianza que tanto estoy hablando y que yo creo que es necesaria, lo importante es que hemos incluido en nuestro sello el nombre de la empresa que desarrolló el protocolo. Esto, créeme, que para AENOR es un cambio radical. Estamos diciendo que cuando tú entres a un Carrefour vas a ver un sello que pone AENOR
protocolos frente a COVID, Carrefour. O cuando montes en un Alsa, verás AENOR, protocolos frente a COVID de Alsa. Ya. O lo mismo para pasar con el grupo Avanza. O con determinadas empresas, ya lo irás viendo, ¿no? Con Argal, con Fred Olsen, por ejemplo, la naviera que transporta Sí. gente entre las Canarias, pues fueron de los primeros a certificarse. O cuando entres a un hospital de Quirón Salud, ahí te vas a encontrar un sello de AENOR que diga AENOR, protocolos frente a COVID de Quirón Salud. Creo que eso es importante. Por otro lado, existe el sello del Safe Tourism. Ese es un sello que también se ha hecho nuevo, porque todo lo estamos haciendo nuevo en relación a COVID-19. Y ese sello sí que está basado en las especificaciones que te he contado, las de la 0066. Y antes que se me olvide, también a modo de anécdota, esto sigue. En breve se va a publicar la 0069, que es Qué bonito. otro protocolo, que sí, lleva mucho a dar coña. Este es una especificación UNE para funerarias. Es un sector que ha sufrido No especialmente. había otro número para las funerarias. Llamas a UNE y le comentas y no había forma de saltarse un número, como los que se saltan el 13. Claro, como las filas de los aviones o lo del hotel. Un poco O el número surrealista. 4, el número 4 allá por Japón y China, y te lo saltan. Bueno, pues lo mismo, pues no era caso. Pero que sepas que ya hay una especificación para funerarias, que detrás precisamente está el sector, PANASEF, la patronal de servicios funerarios, que por la necesidad y la demanda que tiene este sector, pues se ha creado una norma que, por supuesto, AENOR también, pues estamos en vías de certificar. La 67 y la 68. Déjame que te lo consulte. Vale. Dejamos espacio y Luego te lo comento. me lo cuentas, no, porque esto ya es una cosa loca. Ya vamos avanzando cada día. Me acabas de generar una cuestión que yo ni me había planteado. Me comprometo públicamente a darte la solución en cuanto pueda. ¿Quién se adelantaba a las funerarias? Oye, si me dejas hago una petición y... Nada, y pregunto, no es tan importante, era curiosidad. Y con respecto a lo que comentabas del transporte, por ejemplo, es una de los sectores que más preocupación generan, ¿no? Los autobuses, los trenes, por aquello de las distancias, y entiendo que precisamente por esto han sido de los primeros también en incorporarse. Exacto. ¿De dónde viene la demanda? De cuando ahora ya estamos en esta fase de desescalada por fases diferentes. Ya si estás en Belmonte o estás en Madrid, pues seguramente las fases serán diferentes y tu vida será también diferente. Pero todas estas organizaciones necesitan expresamente trasladar esa tranquilidad y esa seguridad a sus clientes, a sus ciudadanos. ¿Qué pasa con las empresas de transporte? Que son una de las que más han sufrido durante toda esta situación. De hecho, no se ha podido utilizar muchos servicios de transporte, claro, porque directamente no se prestaban o se prestaban con unos servicios mínimos. Ahora hay que recuperar la confianza. Y te aseguro que empresas grandes como Alsa, como Avanza, grupos grandes, pero también empresas pequeñas, muchas, están trabajando activamente para poner en marcha todos los protocolos de buenas prácticas que están a su mano para que tú viajes tranquila. Y nosotros, como AENOR, lo que hacemos es examinarles, para que no sea un bluff, para que no te la cuelen. Yo lo que necesito, porque yo soy el aliado de estas organizaciones, porque las examino, las audito, les doy mucha caña, créeme, porque mi rigor está en ello. Por lo tanto, ¿qué han hecho estas empresas de transporte? Pues si quieres te hago un resumen, a lo mejor es interesante. Sí, está bien. Lo primero que les pedimos es que hagan un análisis de riesgos. Esto suena muy formal, pero es que es fundamental. Tú antes de poner una medida tendrás que analizar por qué pones esa medida. Por lo tanto, lo primero que le pedimos a estas organizaciones, sea Quirón, sea Alsa, sea Avanza, sea cualquiera que se esté involucrando, sea Renfe, lo que primero le pedimos es un análisis de riesgos completo. Que me digan que si van a poner cualquier medida en marcha, está basada en que hayan analizado cuáles son sus procesos, cuáles son sus productos, por dónde entra, por dónde sale, sobre todo frente a COVID, por supuesto, siempre frente a COVID-19. Y que se contrasten y que lo comparen con todas las guías que puedan encontrar en el sector, porque las hay. Una vez que está ese análisis de riesgos previo, voy a empezar a auditar qué protocolos tienen. Cuando hablamos de un protocolo... Un inciso. Claro. Tengo que hacer de defensor del pueblo. Tú esto lo cuentas y parece fenomenal. Yo pienso en Quirón, por ejemplo, o pienso en Alsa, que se reúnen en su despacho o por un Zoom y dicen, bueno, tenemos que analizar nuestros procesos. Bueno, pues llama al departamento de análisis y llama a tal y lo hacemos y fenomenal. Pero sí, esas empresas pueden tener departamentos dedicados, ya hacían análisis de calidad o de historias o lo que fuera. Por lo menos tiene una estructura. Pero yo pienso, por ejemplo, la peluquería de mi prima Paqui,
que también quiere auditarse porque está muy preocupada. Y no tiene un departamento, mi prima Paqui con ella misma y sus 2 empleadas que... Perdona, tu prima Paqui tiene su departamento de formación, su departamento de producción, de operación, el financiero, que creo que es tu prima Paqui. Sí, ¿no? por supuesto. Mi imaginaria prima Paqui, pero que todos tenemos una prima Paqui peluquera. Entonces, aquí surge... Que es imaginaria tu prima Paqui. Es imaginaria, sí. Es Me imaginaria. acabas de dejar un poco tocado, ¿eh? Se ha caído el mito de la prima Paqui. Pero bueno, vamos a continuar con ella, que ya le hemos cogido cariño a Paqui. Entonces mi prima dice, bueno, como yo realmente no tengo tiempo, no tengo conocimientos, no sé realmente lo que puedo hacer. Hay empresas que me pueden ayudar a lo mejor a analizar estos riesgos. Quiero contratar a alguien, yo estoy dispuesto a pagar a alguien para que venga y me enseñe qué procesos tengo que hacer para luego poder certificarme, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasos tendría que seguir mi prima Paqui? Vale. ¿Dónde puede buscar o cuál puede ser el filtro de decir esta empresa sí, esta empresa no sé? Tu prima Paqui puede hacer varias cosas. Primero, hacerlo con ganas y con fuerza y con mucho ánimo. Lo primero que tiene que hacer tu prima Paqui es empezar a buscar. Si quiere implantar algún tipo de protocolo de buenas prácticas en su peluquería, tiene que empezar a buscar en Internet incluso si hay guías que le ayuden a saber qué buenas prácticas tiene que poner en marcha. Y las hay. De peluquerías no estoy seguro, lo tengo que mirar, creo que no. Pero sí hay muchas guías para pequeño comercio o pequeño servicio. Y estas seguramente le van a dar muchísimas pistas de qué es lo que tiene que hacer. Tu prima Paqui también lo que puede hacer es tirar de alguna entidad, que existen muchas, consultora, asesora. Recuerda que nosotros como ENOR vamos al final, vamos a examinar. Nosotros, por un tema de independencia e imparcialidad, somos muy rigurosos en esto. Yo no te puedo ayudar, o sea, yo no puedo ir a tu negocio, Marian, o al de Paqui, a explicarte, mira, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así, y luego ir después y decir, muy bien, lo has hecho de maravilla. No podemos hacer eso. Por lo tanto, tu prima Paqui podría, además de las guías que están publicadas, podría utilizar los servicios de alguna entidad consultora, que las hay y muy buenas y muy variadas, que le ayuden a implantar esas medidas, que le ayuden a buscar. Y después, si Paqui necesita de un reconocimiento externo, es decir, Paqui necesita generar confianza ante su clientela y además quedar bien, leche, porque no es solo tener la seguridad de que alguien te va a examinar, también es una herramienta importante de traslado a los demás de, oye, que lo estoy haciendo bien. Pues entonces puede consultar con una empresa de certificación como ENOR, que vayamos a auditarle, a examinarle y si se lo merece, darle un sello. ¿A cuál? Me puedes preguntar, ¿no? O cómo localizar ese tipo de empresas. Como hemos hablado antes, en esta situación ahora mismo hay un montón de organizaciones que están dando sellos de todo tipo. Fíjate, ni siquiera ya hemos hablado del COVID Free, ¿no? Que es una barbaridad, pero ni siquiera con COVID Free han surgido entidades que dan sellos por todos lados. Nosotros tenemos la suerte de ser la más rigurosa del sector, o la más, digamos, de las de más nombre. De hecho, tenemos algunos estudios de esto de reconocimiento de nombre enorme, con lo cual nosotros... Os han dado un sello a los que dais sellos. Es wow. Somos guay. ¿Qué es lo que debería mirar Paqui? Que cuando vaya a contratar una entidad de certificación, por favor, que consulte o que se interese, que investigue sobre el rigor, la historia, el prestigio, es decir, qué hay detrás de esa organización. Que no se fíe de aquellas organizaciones que se lo dan todo en uno. Que no se fíe de no te preocupes, que yo te lo monto, yo te lo digo, yo te lo hago, yo te recomiendo y además te doy un sello y lo pones en la pared y punto. Eso no suele salir bien, porque es yo me lo guiso, yo me lo como. Si quieres hacerlo bien, tienes que contar puedes contar, como te decía, con organizaciones consultoras que te ayuden, te asesoren, o lo puede hacer Paqui si no tiene presupuesto, utilizando esas buenas prácticas. Y si luego... Es que eres un hombre ocupado. Y eso que he avisado que por favor no me llamaran. Pero bueno, es lo que tiene. Como te decía, Paqui tiene que, por favor, o bien hacerlo por sí misma o bien contar con una consultora y si quiere una entidad de certificación, que investigue, que se informe, que vea cuáles salas de reconocido prestigio en el sector, que no solo la ENOR, aquí ya no hablo, la ENOR, hay muchas entidades de mucho nivel que pueden dar y que no se fíe de las que se lo dan todo en uno, que no se fíe de algunas otras prácticas que en este momento que es disruptivo y que estamos todos intentando hacer lo mejor posible, pues hay algunas que son más improvisadas, ¿vale? Por lo tanto, que intente investigar, como hacemos casi con cualquier cosa, ¿no? Ahora mismo vivimos en un momento en el que casi cualquier noticia que tenemos que recibir muchas veces consultamos a ver si esa noticia está bien solventada o sustentada o no.
Bueno, pues hay muchas Sí, certificadoras de bioseguridad. igual no fiarnos del primero que entra por la puerta, aunque tenga mucho don de gente, si nos transmita mucha confianza, sino que esa confianza la contrastemos viendo de dónde provienen estas empresas, si es algo que ha surgido de la nada, cuál es el historial y ese tipo de A cosas. ver, te puedo poner algún ejemplo. Nosotros en AENOR hacemos un examen, una auditoría. Por cierto, nuestras auditorías son tanto presenciales como documentales. Vamos cada trimestre a auditar. Digamos, la sensibilidad de este tema lo merece. Pues bien, ese tipo de prácticas son las que yo, si fueran ellos, buscaría. Y trataría de alejarme de lo que menos me traslade seriedad. Por ejemplo, si yo te digo, Marian, no te preocupes, ¿quieres el carnet de conducir? Pues págame 200 euros y te lo doy. Ese tipo de prácticas que en la sociedad tenemos asumidas como que son inadecuadas, no deberían maximizarse. Cualquier tipo de organización prevea, ahora ya hablo de las grandes o de las pequeñas, tiene que asociarse a quien realmente le dé credibilidad. Tú te vas a asociar a alguien que realmente te dé credibilidad, que te defina a ti incluso. Tú, para sentirte tú, Paqui y tu peluquería, o Carrefour como Carrefour, tienes que tener al lado un aliado que quien te vea te dice, joder, qué seriedad o qué rigurosidad, porque está al lado de alguien que transmite esa seguridad. Por lo tanto, le recomendaría a Paqui que investigara, que contrastara y sobre todo que no pagara por sellos baldíos que simplemente tienen que pagar porque te los den. Bien, aclarado a Paqui, volvamos a lo que estabas hablándonos del transporte y de estas medidas que se iban a tomar. Es verdad. Vale, hemos hablado ya de los riesgos, ¿verdad? Bueno, pues una vez hablado de los riesgos, ahora es cuando se tienen que mojar. Se tienen que poner a currar y se tienen que poner a hacer protocolos. Protocolos específicos que tienen que tener medidas de todo tipo. Mira, una de las cosas que estamos encontrando, que es muy interesante, es que existen muchos sellos en el mercado que hablan de limpieza y desinfección. Dicen, limpio, limpio y desinfectado. Y está muy bien, obviamente, o sea, necesitamos limpieza y desinfección. Pero no es lo único que hay que hacer en un protocolo frente a COVID. La limpieza y desinfección es fundamental. Tienes que tener un plan de limpieza y desinfección exhaustivo, limpiando, después desinfectando, por supuesto con productos autorizados. Existen las típicas anécdotas, y como tal te lo comento, que nos están llegando de empresas que dicen, oye, que estamos limpiando muy bien, que estamos utilizando unos bactericidas muy buenos. Y yo, pues muy bien, me alegro mucho, pero me temo que el COVID no va a ver pasar el bactericida ahí como quien no quiere la cosa. Tenemos que ver si en esa limpieza y desinfección utilizan viricidas autorizados por el Ministerio de Sanidad. Si quien los está aplicando tiene la acreditación o tiene el permiso para hacerlo y cumple con los requisitos establecidos. Pero repito, el plan de limpieza y desinfección es solo una parte del puzzle. La empresa de transporte, por ejemplo, puede limpiar de maravilla, puede dejar como los chorros del oro el autobús, el tren o lo que fuera, pero tiene que aplicar medidas organizativas, por ejemplo. Recordemos que en este caso no solo estamos hablando, por supuesto, también de los empleados, estamos hablando de los clientes. Y de nada sirve que tengas el autobús como los chorros del oro si no aplicas medidas organizativas para que los viajeros entren por una puerta y salgan por la otra, que monten en zigzag el largo recorrido, que tengan las típicas distancias de seguridad, que se recomiendan o se pidan el uso de mascarillas. Medidas organizativas y medidas de protección, que son complementarias y necesarias a los planes de desinfección. Pero no solo eso, nosotros no solo pedimos limpieza, medidas organizativas, medidas de equipos de protección. También nos centramos, por ejemplo, en formación e información. De nada sirve que te dé un EPI si no te digo cómo lo tienes que utilizar o cómo tienes que estar informado sobre ello. Entramos en aspectos relacionados con la gestión de residuos, que muchas organizaciones están pensando, ¿y ahora qué hago con la mascarilla? ¿Y ahora dónde dejo los guantes? Estamos entrando en, por supuesto, buenas prácticas de higiene. Yo creo que ya todos sabemos el gel hidroalcohólico, el lavarse las manos y todo esto. Sí, sí. Pero es que es básico, sigue siendo básico y fundamental. Por lo tanto, entramos en medidas organizativas, medidas de protección, medidas de buenas prácticas de higiene y, como no, en salud laboral. Cualquier organización que esté certificándose como AENOR tiene que tener en sus protocolos medidas de salud laboral, las que ellos hayan considerado en función del análisis previo. Pero necesito que nos digan qué hacen si detectan con un empleado que por la razón que sea se ha contagiado, qué hacen con las personas vulnerables. Por cierto, el COVID-19 no es una enfermedad entendida como un riesgo laboral, es una infección, por lo tanto se trata de manera diferente. ¿Qué pasa cómo va a ser la gestión de un empleado vulnerable, que tenga algún tipo de diagnóstico previo, o de una persona de mayor de 60 años? Esas cosas las estamos preguntando. ¿Y sabes qué otra cosa que preguntamos importante? Continuidad de negocio. Yo necesito no solo llegar y decir, qué bien lo haces, muy bien, enhorabuena. Quiero que la empresa de alguna manera esté preparada por si en el futuro, cruza los dedos, vuelve a haber un brote, un momento epidemiológico diferente.
si existe ese momento epidemiológico diferente y vuelve otra vez el coronavirus, necesitamos que de alguna manera las empresas tengan ya algo preparado. Tengan que saber cuáles son mis procesos fundamentales, los recursos necesarios que tengo que utilizar para salir al paso, de forma que precisamente pueda transmitir esa confianza, no solo porque recomienda lavar las manos, dé formación, etcétera, sino porque ya tengo planes de contingencia y de continuidad de negocio preparados por si las moscas. Digamos que es un poco hacer lo mismo que están haciendo, que ahora le pedimos a los hospitales, ¿no? En plan, bueno, ahora parece que las UCIs van quedando más libres, pero hay que adaptarlas, hay que comprar más respiradores, porque si vuelve a pasar, pues que no nos quedemos sin respiradores. Bueno, pues igual esto es lo mismo que tiene que ocurrir en los restaurantes. Oye, haz una provisión de tener mascarillas, haz una provisión de... O sea, que no ocurra... Que no ocurra eso, que no nos pille. Que no nos pille otra vez. Entonces, ese es el tipo de cosas que le estamos pidiendo a Avanza, a Alsa, a Fred Olsen, a Quirón, a Argal, a Renfe. Y con respecto a las mascarillas, digo, a las funerarias. Las funerarias también están en ello. De hecho, algunas de las grandes funerarias de este país ya están trabajando para aplicar los mejores protocolos en la medida de lo posible. Entonces fijaros, están haciendo un esfuerzo enorme. Estamos hablando de un sector que es bastante delicado y sensible, todos lo entendemos, ¿no? Pero es otro sector de la sociedad que aplica los protocolos igual que el de transporte de pasajeros, exactamente igual. Entonces, están poniendo protocolos para, en la medida de lo posible, evitar el contacto físico, la distancia de seguridad, los equipos de protección. En realidad estamos hablando de las mismas medidas, solo que cambiando la gestión organizativa dentro de un autobús a un velatorio. Claro. Y ahí, por sensible que suene, la organización, la funeraria, tiene que poner un control de acceso. Puede poner medidas de distanciamiento. Tiene que quitar algunas cosas que, por ejemplo, los restaurantes están quitando las aceiteras, están quitando muchos elementos, los servilleteros, pues en las funerarias pues igual, quitan cualquier elemento. Los libros de que la gente iba escribiendo y iba dejando sus condolencias con la mano llena de mocos. Que a lo mejor hace 5 meses pues no le das demasiada relevancia, pero ahora es fundamental. Por lo tanto, el COVID-19, la enfermedad, nos va a cambiarla. Ya no la ha cambiado, ¿no? Estáis ahí en casa trabajando los dos y es muy divertido. Pues lo mismo nos va a pasar en nuestra vida diaria y cuando volvamos en estas fases, pues vamos a tener que adaptarnos a unas situaciones a las que a lo mejor no estábamos. Ya lo estamos haciendo, pero en nuestra vida normal también la vamos a hacer. Entonces, cuando tú vayas y tomes un AVE o luego entres a Carrefour a comprar, pues de alguna manera vas a tener que asumir que la situación ya no es la misma. Cuando vayas a tomar un AVE en Renfe, por ejemplo, seguramente en el proceso de embarque y desembarque pues te van a pedir una serie de cosas. Y vas a tener que esperar un tiempo. Esa cola donde nos apretujamos todos para entrar o que bajamos, pues a lo mejor esas cosas pues tienen que cambiar. Yo también ahora hablando contigo me doy cuenta de algo y es que esta semana hemos tenido, bueno, ha habido una publicación científica que se ha comentado mucho en la que se ha visto que realmente, creo que el dato era algo así como que manteniendo 2 metros de distancia, manteniendo 1 metro de distancia podía reducir el 80% de los contagios. Y si eran 2 metros, se multiplicaba por 2, ¿no? O sea, entonces, y dices, claro, realmente si vamos avanzando en el conocimiento del virus y vamos sabiendo, también hace 2 semanas la OMS dijo que la transmisión por superficies nos había demostrado que había que seguir limpiando, pero que no tenían constancia. Por tanto, si la transmisión sabemos que va más enfocada a lo mejor a las distancias que a las superficies, también los protocolos tendrán que enfocarse no tanto a lo mejor en esa desinfección, que parece que es lo más en lo que estamos obsesionados, y poner el foco en las distancias, que al final es muy grave. Y por eso nos vamos a encontrar en una situación de la nueva normalidad, que es ahora el lugar común en el que todos nos estamos encontrando, muchísimas medidas relacionadas con control de accesos, claro, de citas previas. Porque es necesario. Y mucha gente dirá, pero qué coñazo, una cita previa, pero ¿por qué esta molestia? Pues porque nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando no volver a tener todo lo que hemos estado viviendo en estos meses. Por lo tanto, el cumplimiento a rajatabla. Por supuesto, intentar llevar mascarillas, porque además no solo mantiene la distancia, sino por mínima mascarilla que lleves, e intentas reducir los riesgos, a todos nos va a ir mejor. Cuando vayas a comprar, cuando vayas en el transporte, cuando hagas cualquier actividad normal, vas a tener que mantener las distancias. Y aunque nos duela y sea complicado que cuando vayas en Alsa o cuando vayas en Avanza tengas distancias, o cuando tomes un autobús de una MT certificada como la de Málaga, cuando tengas ese servicio y realmente tengas que estar a 2 metros o 1,5 metros de la otra persona y sea incómodo
y seguramente no sea tan fácil como antes, asume que es por tu bien, es que es normal, es una buena práctica que se está poniendo en marcha para evitar que vuelva a la situación anterior. Y que va a evolucionar. Yo esta mañana he tenido que ir al hospital, nada grave, pero tenía que ir al hospital. Y me ha llamado la atención, claro, yo no había ido al hospital desde hace muchísimos meses. Y entonces en la puerta del hospital, es un hospital público de Madrid, había un guardia de seguridad y me ha preguntado, ¿a qué hora tiene usted la cita? Entonces solo dejaba pasar a la gente que tenía la cita pues en los próximos 10 o 15 minutos. Y me ha parecido muy bien, pero claro, tenían un protocolo para entrar en el hospital, pero no tenían un protocolo para la gente que se quedaba fuera. Entonces la gente que estaba fuera, al final también está vacinada, porque no había mucho espacio. Entonces ese tipo de cosas hay que plantearlas. Qué bueno, porque ¿sabes lo que ha fallado ahí? A ver, que todos cometemos errores y todo se aprende y se mejora. Ahí ha fallado el análisis de riesgos previo. Como te decía, el análisis de riesgos tienes que establecer qué riesgos hay en todas las fases del proceso. Entonces, probablemente ese hospital haya hecho un buen análisis de riesgos enfocado al cliente que entra al hospital y cómo se le controla y cómo pasa y cómo accede, y se le ha olvidado que hay algunos que están esperando fuera y que también tienen que cumplir las distancias de seguridad. Posiblemente el hospital dirá, pero es que están fuera de mi hospital, es que a lo mejor ya no es competencia mía, pero yo entiendo que sí que son sus Claro, usuarios. Por lo era tanto, fantástico porque el hospital dentro daba gusto entrar, o sea, había muchísimo espacio, en las salas de espera había 2 o 3 personas en cada sala, muy diferente a lo habitual, pero igual en ese suelo de fuera hacían falta unas líneas o marcar unas distancias para que pero la estoy gente seguro que pudiera. ese hospital va a reaccionar, porque si lo hace bien y cumple con este tipo de protocolos que hacemos, va a tener que evolucionar su protocolo. Los protocolos que ahora estamos certificando van por revisión 22, revisión Claro, 33, porque es una situación normal. Nunca nos hemos enfrentado a una situación así. Por lo tanto, cuando ENOR audita este tipo de protocolos, una de las cosas que hacemos son auditorías presenciales. Y precisamente en esa auditoría presencial, seguramente asistiremos a un proceso completo y verificaremos que hay gente esperando fuera. pues Espero, a lo eso mejor es una se ha situación comentado puntual. mucho también con el tema de las playas este verano, de los controles de acceso, y había ayuntamientos que decían, es que es mejor que no haya un control de acceso porque se agolpa la gente, es mejor controlar cómo se va a distribuir la gente en la playa, pero si haces un embudo en el acceso, vas a hacer que la gente. Entonces, bueno, hay muchas maneras de analizarlo y bueno, mientras se haga bien, pues habrá. Pero a mí No, lo no que hay. me gustaría pensar es que de todo se aprende. Y como parte de ese análisis de riesgos consecutivo que están haciendo las organizaciones, de ahí eso, la revisión 32, revisión 33, posiblemente antes o después se apliquen esas medidas porque no se aplicaron en el primer momento seguramente por la celeridad o por la razón que fuera. Pero eso es muy importante para nosotros, porque ver las evoluciones de esos protocolos, poniendo mejores medidas según cambia el momento epidemiológico, nos beneficia a todos en realidad. Bueno, pues llevamos ya casi una hora hablando. Me queda una pregunta solo por hacerte, que es una pregunta que han repetido muchísimo. He mandado una casilla para que dejaran preguntas antes. Y hay una pregunta que se repite mucho. Es difícil de contestar, pero te la tengo que hacer porque es la que más han repetido. Y es, si el sello COVID-free, o sea, si realmente el sello COVID-free no es legal, ¿por qué se permite y por qué no se interviene? Es que no sea legal. No estamos hablando de una legalidad hasta donde yo entiendo. Estamos hablando de un mensaje que para mí es profundamente equivocado. Claro. De Porque hecho, el riesgo no existe. la pregunta está aquí, la he mandado con chilillo y está mejor formulada que como te lo he dicho yo, es si el sello COVID-free no tiene validez, ¿hasta qué punto es legal? Creo que esa pregunta deberías hacérsela a las que están dando el sello COVID-free. Porque nosotros como ENOR, por ejemplo, hemos evitado precisamente trasladar esa información porque creíamos que era profundamente desafortunada. Por lo tanto, a aquellos que den el COVID-free, yo sí les recomendaría que se lo hicieran valorar. Yo aquí tengo otra respuesta por mi parte y es que realmente creo que sí que es necesario que desde el Ministerio de Consumo se intervenga aquí, desde el Ministerio de Sanidad. Creo que yo no es que sea intervencionista por naturaleza, pero creo que hay cuestiones en las que o se interviene y se obliga a hacer una determinada, una retirada o como el otro día Alberto Garzón, que puso un tuit diciendo que realmente no se podía utilizar equipos de ozono directamente sobre las personas. O sea, hace falta que haya un pronunciamiento, porque sí, la normativa está ahí, pero la gente no entiende la normativa, no entiende los informes, no entiende los documentos de posición. Claro, dice, no es legal porque no hay ley sobre él. Entonces,
nos estamos moviendo en una alegalidad, en el podemos hacer cosas porque no son ilegales, pero hasta qué punto pueden ser perjudiciales para la salud. Y ahí o intervienen las autoridades o esto es un... Pues me temo o entiendo que todo terminará llegando. E incluso las organizaciones que lo están diciendo se darán cuenta de que no es apropiado hacerlo. Porque ellos mismos seguramente se van a meter en un lío importante en cuanto empiecen a llegar situaciones que no son deseables para nadie. Lo que sí te quiero trasladar es que nosotros lo vimos enseguida. Vimos que esto no era razonable. No solo no era razonable, es que va en contra de nuestros principios, va en contra de nuestro propósito. Si nuestro propósito genera confianza, ¿qué hago yo contando algo que no es cierto? Y por tanto elegimos una orientación totalmente diferente. Una orientación profesional, una orientación sólida, que exija cosas pero respete lo que los protocolos de cada empresa hagan y genere lo que ya hemos dicho varias veces, que genere esa tranquilidad, esa seguridad, esa confianza, que realmente es lo que necesitan las empresas para trasladar a sus ciudadanos, a sus clientes, a sus consumidores. Y por eso yo intento ser riguroso, soy consciente de la exigencia que estoy dando, pero si estoy siendo exigente es por esa razón. Pues muchísimas gracias, Sergio. La verdad que ha sido un placer hablar contigo. Nos lo has explicado todo fenomenal, a pesar de que, como decís al principio, es un tema arduo. Puede parecer arduo, pero vamos, no nos lo ha parecido, yo creo, en absoluto. La gente ha sido muy activa haciendo preguntas y tienes una legión de fans también por ahí que debes tener a tu corte celestial. Ese es mejor, lo explica como nadie. Qué bueno es Sergio. Luego tendré que ver quién es y le daré unos abrazos. Sí, sí, sí. Ah, no, cuando no puedo. puedas, cuando puedas. No Ahora, puedo, ahora, no ahora, puedo, ahora sí. no. Bueno, Ahora no. abrazo virtual. Abrazo virtual. Bueno, pues como siempre que terminamos un directo y se genera esta buena conexión y además son temas de tanto interés, pues no me queda nada más que emplazarte a un próximo engaño, Sergio, y cuando surjan nuevas UNES, cuando vayamos por la UNE 0099... Me comprometo a decirte cuál es la 67 y la 68, que me he quedado yo con la... Cuando vayamos por la 99 y estemos a punto de caramelo con la 100, si te parece, volvemos a hacer un directo, nos cuentas cosas tanto relacionadas con COVID como con otra serie de circunstancias de nuestra vida cotidiana, porque la norma está aquí para miles de cosas y creo que, bueno, el conocimiento pues siempre es fantástico. Así que, de verdad, muchas gracias. Un placer, Marian, de verdad. Gracias a todos también por escuchar. Hasta luego. Salud. Hasta luego.